Dani, una vez más, juntos. Sí, juntos de nuevo. Filosofía, no sé, filosofía cotidiana. Filosofía de alta urbana, crítica. alta También, crítica, me gusta. Dani, estábamos hablando hace poco de lo importante de las emociones en los negocios. Hace nada estábamos hablando de eso. Cuando decidimos, pues, hacer esto, transmitirlo en streaming y grabarlo, ¿no? A ver cómo nos queda. Sí. Estamos aquí en lluvias de ideas, de cómo hacemos algo, cómo creamos un proyecto de podcast. Y pues ahí también activo a la gente que nos está viendo en sus comentarios, ¿no? Y sus ideas, ¿no? ¿Cómo hacemos un proyecto de podcast en donde podamos utilizar nuestra pasión por la filosofía del pensamiento profundo que nos identifica, Sí. y nos ha conectado en estos pocos tiempos que nos tenemos conociendo? ¿Cómo lo conectamos y cómo podemos hacer algo que de verdad les pueda ayudar a las personas? Individualmente ya lo hacemos, tú dentro de lo que ya estás haciendo y yo dentro de lo que yo también hago como business coach y como pues todo lo que estoy, mi marca de filósofo digital, etcétera. Pero como todo, ¿no? ¿Quieres ir rápido? Anda solo. Pero quieres llegar lejos, anda acompañado. Entonces, ¿cómo podemos unir esas fuerzas en donde, pues, como tú eres un observador de la vida, un observador crítico, y como eres un observador crítico que callas para escuchar el ruido que hace la vida, puedes entonces identificar ciertas cosas que las personas que están perseguidos por la vida no pueden? Esa paz que de una u otra forma me conectó con tu esencia y te dije tenemos que hacer algo juntos, ese análisis profundo de esa, como te robo eso que me encantó, de estas verdades universales, que nos va a hablar mucho más de eso después, totalmente de tu autoría. Ese observador crítico de esas verdades universales que al final impactan en todas las vidas sin que las personas lo noten. Exacto. Es tu talento. Y el mío puede ser venir de una persecución que la vida me persiguió todo el tiempo. Corrí de la vida, corrí de la situación económica de mi casa, de cuestiones que yo sentía como injustas, y hoy agradezco cada una de ellas porque me transformó en esto. Claro. Pero puedo entonces estar en el lado de los negocios, que son pues en teoría fríos, calculadores, matemáticos, etcétera, y también en el lado del pensamiento profundo, porque al final hay muchas maneras de hacer negocios. Muchos las hacen por tener dinero, pero otros, como yo, hacen negocios simplemente por la satisfacción de poder tener una idea y poder verla transformada en algo, un sistema o algo que a su vez le lleve valor a las personas. Claro. Que haya una contraprestación económica, por supuesto, porque si no, entonces no es un negocio, es una fundación. Pero vino de una idea. Es que fundamentalmente en esta carrera que le llamamos vida, cada quien va corriendo y va mirando un objetivo de acuerdo a su, digamos que puede ser su propio interés, pero digamos que los seres humanos cometemos ese error de correr bajo un interés netamente propio, cuando el avance de nuestra vida depende de las personas con las que corremos. Ya. Mira que Disculpa, ¿puedes repetir esa última parte? la carrera que nosotros llamamos vida, ¿ya? Ajá. No depende de nosotros mismos. O sea, la meta de nosotros no depende únicamente de nosotros, sino que depende de las personas que corren a nuestro lado. ¿Por qué? Porque mira, mucha gente arranca un negocio y te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Nos acostamos con una calculadora en la mano y hacemos esto, este negocio me va a dar tanto, y entonces dentro de tantos años voy a tener tantos millones, y ya estoy pensando en el crucero, en el viaje, sí. Pero no nos estamos dando cuenta que lo más importante que nos va a llevar a eso es la idea. La idea. Hay una entrevista de Jairo Varela, el creador del grupo Nietzsche, que él dice, lo fundamental es la idea. Hay millones y millones de músicos, pero músicos con ideas, muy pocos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la idea, como meta la idea, vamos a ir creciendo de una manera exponencial. No es una manera a nivel económica, sino que eso nos va a ayudar a alimentar la economía,
pero también nos va a ayudar a alimentar nuestro carácter. Porque para nosotros sostenernos en el éxito también tenemos que tener carácter para permanecer allá arriba. Wow, Dani, muy bueno. ¿Sí? Porque nosotros generalmente cuando estamos en un proceso de inicio, de arranque, montamos un negocio, estamos pasando por una situación difícil, por ejemplo, lo que es un emprendedor, el emprendedor generalmente al principio tiene únicamente para la comida, únicamente tiene para pagar un servicio, únicamente tiene para transportarse, no tiene para irse a un restaurante a comer fino. Ya, pero entonces su tenacidad, su persistencia lo va a llevar a muchas cosas que él sueña tener dentro de la comodidad. Pero tiene que enfrascarse en desarrollar la idea, en que esa idea se materialice. ¿Ya? Sí. Si nosotros corremos a materializar la idea, vamos a tener todo lo que va a ser añadidura, va a ser consecuente a cuando esa idea se materialice. Por esa razón es que cuando nosotros corremos en la vida de una manera egoísta, únicamente quiero ganar dinero, estamos corriendo solos, llegamos a la meta y vamos a permanecer solos. Cuando el éxito no nos corresponde a nosotros en singular. El éxito personal depende de un grupo de personas que están a nuestro alrededor. Tú sabes que hay algo que va muy con lo que estás diciendo, que se llama la cultura empresarial, ¿no? Porque la idea, llevada a su máxima potencia, se vuelve una cultura. Sí. Y entonces tú lo que llevas, llevas la idea, pero en realidad no estás vendiendo una idea, estás contagiando a otros que vibran más o menos en tu mismo norte, lo estás contagiando con una cultura. O sea, es un camino, es un roadmap. O sea, todos queremos el éxito. Cada quien tiene un concepto distinto de él. No existe un mismo concepto de éxito. Pero, pues hay cosas que nos conectan. Y si todos llegamos, como estamos sentados tú y yo aquí, a los que están llegando ahora y no saben qué es esto, tampoco nosotros sabemos qué es esto. Solamente nos sentamos, prendemos el micrófono porque estamos aquí en el estudio y cada vez que Dani viene nos sentamos y hablamos por horas y desarrollamos cosas increíbles y dijimos, pero ¿por qué lo hacemos esto frente a un micrófono? ¿Cómo se llama esto? No tenemos ni idea. Tenemos que aprovechar de darle las gracias a Power Podcast Channel que nos presta estos espacios para poder nosotros filosofar y poder llegar a estos niveles de pensamiento, y somos solo dos personas que se conectan con algo en conjunto, en común. ¿Cuál sería esa cosa en común? Pues nos encanta el pensamiento profundo, nos encanta profundizar en temas y pues llevarlos al máximo que podamos, pero también aplicándolo a métodos de transformación en tu vida, de crecimiento, porque Daniel lo dijo, es la idea, pero es que no es la idea solamente, es lo que te transforma. ¿Quién eres tú del otro lado? Por ejemplo, los problemas. Los problemas son la forma que tiene la vida de darte evolución, de ayudarte a tu ser mejor. Porque no es el problema, es quién tú te conviertes luego de que pasas el problema. Si nosotros vemos el problema como si fuera una cortina, ¿sí? En tu país se dice cortina igual, ¿no? Sí, cortina. Cortina, ¿ok? Y ese es el problema. Pero suponte que sea una cortina muy gruesa, muy fea, que tenga mal olor. Nosotros podemos empezar todos los días a darle fuerza a esa cortina y a cada vez hacernos nosotros más pequeños en nuestra mente y que en la cortina sea más grande. Pero también está ese otro tipo de personas que dicen, pues ¿sabes qué? Tengo que atravesarla. Cuando te dediques a atravesar la cortina, sí, vas a enfrentarte a tus miedos, vas a enfrentarte a tus dificultades. Pero no era el problema. Cuando pases del otro lado, no era el problema. Es quién tú te vuelves cuando tomas la decisión de traspasar esa cortina. Es quién estás tú del otro lado. De eso mismo se lleva a las ideas de negocio. O sea, no es la idea, porque también he tenido muchísimos de mis clientes en Business Coach, vienen con una idea y lo primero que me dicen es, tengo una idea que no la ha tenido nadie. Cuando alguien me dice eso, yo estoy seguro que están más perdidos que nadie. Porque no es cierto que en este momento, 2025, se está grabando este programa, enero de 2025, el último día del mes, por cierto, ¿no? Sí, el último día. Del mes de enero, wow, ya este mes está muy rápido. Uf. Sí, ok. No es cierto que en este momento no haya nadie que no haya tenido una idea. La idea no es tan importante como la cultura que te conecta con con materializar esa idea. O sea, ¿qué pasa cuando tú la materializas? Tengo la idea, pero la voy a materializar de una forma
que va a conectar con muchas personas, en donde voy a, como tú dices, en donde voy a compartir el éxito con muchos otros que crean en mí, y entonces les voy a llevar al más alto nivel. Y por supuesto después viene un tema de aventura, no voy a saber qué va a pasar. Sí, claro, claro, pero y es que también hay que enfatizarnos en algo, porque digamos que uno se despierta y uno se despierta con 20, 30 ideas en la cabeza. Ya. Ahora bien, hay que aterrizar, llevarlo como tú dices. ¿Qué está ocurriendo culturalmente? ¿Esa idea cabe dentro de mi entorno? ¿Esa idea cabe dentro de lo que está sucediendo? Porque no se trata tampoco de crear fantasías. Y entonces si esa idea no da resultado, entonces quedamos frustrados y no se trata tampoco, se trata también de aterrizar las ideas. Sí, ahora la gente Ya. crea multiversos. Multiverso. Sí, se crea su propio multiverso y en ese Exacto. multiverso y todo el mundo está equivocado. Sí, no. No. Por ahí no es. No. Y entonces ¿qué? Aunque por cierto, disculpa que te interrumpa, bienvenido a nuestro multiverso, porque no sabemos ni de lo que estamos haciendo. Esto es orgánico. Sí. Continúa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros aprendemos a utilizar lo que culturalmente sucede en nuestro entorno, ¿ya? Y podemos adaptar nuestro conocimiento, la idea que queremos materializar, obviamente que va a tener una repercusión positiva dentro de lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un cantante que todos lo conocemos que se llama Rubén Blades. ¿Ya? Él quería implementar su idea, digamos, dentro de sus letras, digamos, hablar de política, hablar de la situación de la calle, hablar de esto, en una época donde no se hablaba de eso. Y en un género donde no se utilizaba eso, porque la salsa era para la gozadera. Ya, se escuchaba salsa y es para gozar, para bailar y para olvidarse de las penas y esto y vamos Pero nada que tenga que escuchar una canción de salsa, un ritmo alegre con un pensamiento profundo. Que te diga, venga, tú te escuchas Tiburón, ya. Incluso hasta Pedro Navaja te escuchas Plástico. Y nosotros hemos bailado Plástico. Pero muchas veces también lo bailamos y también nos sentamos a pensar. Y lo escuchamos y nos hace reflexionar. Ya. Entonces él estuvo dentro de una época en la que, venga, no, esto no, así tampoco. Afortunadamente, y por eso te digo que el éxito no es en sí de la persona, sino el compendio de las personas con las que uno se rodea. Entonces, llega Willy Colón y él entiende y capta el mensaje de lo que quiere hacer. ¿No? Este pelado quiere hacer esto, a mí me agrada, metámosle aquí. El gran varón. Por ejemplo, es un hecho social. Es un hecho social. ¿Ya? Y en esa época, cuando se está desarrollando, esa idea como que no cuadra. Esa idea va a generar controversia. Pero digamos que culturalmente se adapta, porque hay un hecho social. La gente se contagia. Se contagia, por ejemplo, exacto. Tú hablaste de Rubén Blades, yo soy muy fanático de Rubén Blades, de su música, tanto como tú dices, tanto de bailarle como... ¿Tú bailas? Sí. Tanto de bailarle como de escucharla, pero hay una canción que se llama Amor y Control, de Rubén Blades, que esa canción para mí es algo increíble. Como él puede a través de su lírica transmitir lo que está viviendo dos familias, ¿sabes? Y cómo cuenta la historia de las dos familias y que pues yo no creo que haya un padre, alguien que sea padre y que no le dé ganas de llorar si de verdad se dedica a analizar esa letra. Total. Él es un poeta, un verdadero poeta de la música. Total. Y entonces, digamos que tomándolo a él como un ejemplo de una persona que corrió en su camino, en su trayecto personal, de acuerdo a su propósito de vida, corriendo hacia el éxito, podemos tomarlo como un ejemplo de que no es una persona de que no busca el éxito como un hambre de tener dinero, como no tener un hambre de que quiero lo mío, ¿sí? Porque si uno quiere lo de uno, o sea, inevitablemente va a necesitar de la persona que está corriendo al lado de uno. Inevitablemente. Porque tú para poder
llegar, digamos, aquí, tuviste el apoyo de tu esposa, tuviste el apoyo de amigos. Sí. Sí. Y de personas que simplemente compartieron mi visión y no me conocían. Como por ejemplo de Hugo y Olga, que no me conocían. O sea, teníamos días de conocernos. No sabían absolutamente nada de mí, pero simplemente pudimos conseguir en conjunto una idea que se volvió una visión que compartimos como cultura. O sea, claro, hablar de cultura es difícil, muchos nos dirán, pero es que ese no es el término real de cultura. Pero es que la cultura puede ser una microcultura, puede ser una macrocultura, pero al final se vuelve un lenguaje que hablan dos o más personas que se sienten que tienen cosas en común. Nuestra cultura de nuestros países es un ejemplo. Nosotros culturalmente tenemos una cantidad de sistemas de creencias que nos impusieron. Siempre lo digo a los que me siguen en Filósofo Digital, que nosotros no nos crían, nos programan. Y lamentablemente, si nuestros padres supieran eso, hubieran hecho las cosas muy distintas. Y nosotros como padres tenemos que hacer las cosas distintas porque tenemos que aceptar que nosotros no criamos hijos, los programamos. Y los programamos para su éxito o para su fracaso o para su depresión. ¿Okay? ¿Con qué? Con programación. Y a veces utilizamos programaciones recicladas de nuestros abuelos o de momentos en el mundo que ya no existen. Una cadena generacional de... Pero vamos y programamos, o sea que sin querer nuestra programación, que a lo mejor para nuestro abuelo fue una excelente programación, hizo ese tipo que tú respetabas, pues ahora se vuelve un virus en la programación de nuestros hijos que viven en otro mundo. Total. Pero Total. en ese orden de ideas, como nosotros somos programados también culturalmente, pues hoy hablábamos aquí en un programa que estábamos participando, dirigiendo ahorita, produciendo, en donde la host, que ya la van a ver, incluso se los recomiendo, es un programa espectacular donde van a aprender de finanzas, es de Ecuador, y ya tiene el tema de poder de decir siempre usted. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una entrevista y yo te digo usted? Pues genera una distancia. Sí, una cierta barrera invisible. Una barrera invisible. Y también lo genero con las personas que me están viendo allá. Porque, pues, tutearte es una forma de acercarte. Y el formato de podcast, como una vez dijo en una conferencia mi gran amigo Tom Monasterio, que le mando saludos, él dijo que el podcast era acercarte. O sea, era tomar a la persona famosa o no, o la persona que puedes ver pasar, y simplemente acercarlo. O sea, el formato de podcast es un formato cercano. Entonces, cuando yo uso la palabra usted, me alejo. Pero culturalmente eso representa para ella y su sistema de creencia y su cultura, que básicamente es como un pacto que a veces uno ni sabe que firma y que pertenece, ¿no? Y esas culturas, yo las llamo culturas heredadas o culturas inconscientes. Pero nosotros tenemos la capacidad de crear, que es lo que estaba hablando Dani, culturas conscientes, que se alineen con lo que nosotros queremos de la vida, con nuestro plan, con nuestros intereses, con nuestra visión de futuro. Que podemos crear culturas conscientes, y también empezar a dominar las inconscientes, empezar a revisar esas inconscientes y poder decir, esta cultura inconsciente, que en realidad es una programación, porque se llama cultura inconsciente porque nos programaron, no es nuestra, entonces puede volverse una cultura consciente. ¿Qué puedo tomar de ahí? ¿O qué me impide que yo pueda volverme cultura consciente? Nosotros los venezolanos inmigrantes somos los peores, porque hay una ciudad aquí que se llama Doral, antes era esta Weston, que le dicen Westonzuela, pero hay una que es Doral, entonces todos, o sea, todo el mundo tiene amigos solo venezolanos, y todo es todo en torno y tal. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos tan programados a que solamente hablamos con las personas que están a nuestro alrededor y nos aliamos con personas y nos enfocamos porque nuestra programación no la estamos usando para crecer. Estamos usando nuestra programación inconsciente para quedarnos en el mismo lugar. Total, es que como nosotros somos personas sociables, ya, o sea, si nosotros no duramos, o sea, si nosotros dejamos de hablar un día, bueno, digamos que dejamos de hablar una semana con nadie, eso incluso nos afecta. Nosotros tenemos la necesidad de vivir en comunidad. Entonces, nosotros creamos comunidad a partir de las personas que comparten afinidad con nosotros. Entonces, nosotros nos reunimos y hacemos una charla y empezamos a hablar de fútbol. Bueno, a mí me gusta el fútbol, y los que les gusta el fútbol empiezan a hacer un parche, como se dice en mi país. ¿Ya? Y a los que les gusta otra cosa, y a los que, bueno, a los que estudiaron esto, y así vamos creando grupos de comunidad. Por ejemplo, lo que tú dices con los venezolanos.
Igualmente pasa con los colombianos. Si, digamos que si estamos aquí y hay 50 personas, 25 colombianos, 25 venezolanos, los vamos a dividir. ¿Ya? Porque vamos a ir de acuerdo a nuestra programación, a esa carga como de imán que tenemos en afinidad y vamos a reunirnos entre las cosas que nosotros estamos familiarizados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a un punto de nuestra vida en la que empezamos a mirar hacia adentro y a revisar programación por programación que nos inculcaron desde niños, porque es que resulta que nosotros cuando somos niños estamos en un método que se llama método inductivo, donde estamos recibiendo información, recibiendo información, recibiendo información. Ya en nuestra etapa adulta usamos ese método deductivo, aplicar todo lo que nosotros dentro de nuestra infancia recibimos. Y entonces todo lo que nosotros desarrollamos como adultos es el resultado de todo lo que nosotros como niños recibimos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Está bueno, sí, me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ese alto en la etapa adulta, donde nosotros tenemos ya, digamos, una plena conciencia, y nosotros nos revisamos a nosotros mismos, podemos tener la facultad, que eso no es fácil, de poder revisar, mira, esto que me están programando, esto que yo recibí de programación, por ejemplo, a nosotros de niños nos metieron en la cabeza que el niño inteligente es el que sabe matemáticas, es el que sabe física, es el que sabe química. Ese es un niño inteligente. Pero un niño que es bueno hablando, es bueno en la lectura, bailando, componiendo música. Claro, y nuestros papás pintando. Y nuestras generaciones antiguas no se dan cuenta de que hay muchas inteligencias. Gardner en el 80 creó la teoría, fue el primero que fue aceptado científicamente de la teoría de las inteligencias múltiples. Cuando yo descubrí eso hace como unos 7, 8 años leyendo la teoría de Gardner, me cambió la vida totalmente. Y empezaste a desprogramar. Y me sentí menos tonto. Porque me habían programado y yo sentía, pero yo soy tonto, porque pues los coeficientes intelectuales, la matemática, es más, yo tengo dislexia y disgrafia, yo creo que tengo las dos. Y entonces, cuando yo crecía, pues te empezaban a decir que tú venías defectuoso. Venías defectuoso. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué soy defectuoso si yo tengo la capacidad de analizar y ver cosas que los demás no analizan? Pero es que para los parámetros de educación regular y de niveles de coeficiencia intelectual y tu capacidad de lectura, de comprensión, etcétera, pues no tenía yo los niveles. Pero resulta que eso no son las inteligencias, eso no define una persona. Entonces Gardner empezó con 8, pero ya se han desarrollado hasta 12 o 14 inteligencias más. Porque es la complejidad del ser humano. Yo siempre lo hablo. ¿Por qué tendemos a tratar de igualarnos? Porque una cosa es cultura, o sea, que busquemos algo en común, como lo que estamos haciendo Dani y yo aquí, que nos encanta hablar. En mi país se dice paja. Nos encanta hablar paja. Y entonces nos sentamos a hablar una paja bonita, más o menos, creemos que es bonita, y nos sentamos aquí a hablar paja, y nos encanta. Entonces, y lo hacemos en común, pero eso no significa que yo tenga que transformar a Dani, ni Dani tenga que transformarme a mí. O sea, una cosa es que nosotros podemos compartir un espacio, una idea, una cultura, una filosofía, pero otra cosa es que yo tenga que volverme para ser aceptado dentro de esa cultura. Ahí es donde viene el tema de que las culturas inconscientes a veces tienen un poco de represión en cuanto a que si tú sales de estos parámetros ya no eres. Y ahí, pues con todo el respeto, pero las iglesias, todas las religiones tienen ese concepto, ¿no? En donde, o sea, me fascina tener amigos de otras religiones. Me encanta poder compartir y entender de otros procesos de filosofías de vida o de creencias de vida. Pero normalmente la gente dentro de las religiones se esconde porque el otro es malvado o el otro no está bien porque no está alineado. Pero es que resulta que el otro no tuvo eso que me vas a volver a repetir ahorita porque lo dijiste pero se me olvidó. Ese proceso de cuando éramos niños de método inductivo. De inductivo y después el deductivo. ¿Sí? Pues no tuvo tu mismo método inductivo y tu método deductivo y al final tomó decisiones en base a algo, pero se enfrascó en ser iguales. Hay un término que me molesta: las ovejas. Si el significado que tú le des a Dios, el que tú creas que sea Dios, te hubiera querido oveja, te hubiera puesto un cerebro pequeñito y te hubiera puesto a hacer me. Pero no te pudo. Así hacen las ovejas, ¿no? Creo que sí. No sé si son así. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, te hubiera puesto una piel de algodoncito, ¿no? Pero
no pasó. Se supone que el significado creador que tú le des a tu vida te dio una forma de pensar distinto porque Él no quiere personas actuando iguales. Eso lo quieren los pastores y los sacerdotes. No, es que mira. Y la dogma. Sí, exacto. Es que mira, hay un tema, y es que también creo que creo que va para otro. La religión, ya estamos metiéndonos en otros rollos, sí, ¿no? sí. O sea, es como para otro podcast también, porque me parece también interesante tocar esos temas. Por ejemplo, las religiones son rudimentos, métodos que el hombre se inventa, crea para acercarse a una divinidad. Para que dar respuestas. Es Ya. en la época de la filosofía. O sea, el tema de la filosofía. Tengo que darle respuesta a lo que no conozco. Exacto. Entonces resulta que sin tocar, digamos, mucho ese tema, porque yo pienso que ese tema tenemos que profundizarlo más. Y yo tengo una creencia, digamos, pero más basada espiritualmente. O sea, tengo una creencia cristiana, pero más basado en una relación espiritual. Sin rudimentos, sin métodos, normas, sin dogmas, porque pienso que doctrinas, fanatismo. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Que parte de la programación que nosotros tenemos desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, que se refleja en la edad adulta, es que a nosotros nos programan como si fuera una religión. Hay mucha gente que crece sin una religión católica, budista, nada, pero crece en un arquetipo de religioso. Okay. Le pongo un ejemplo. Hay una persona que es prisionera de sus emociones a causa de algo que en su infancia vivió con sus papás. Los papás quisieron ver en él proyectar su vida a través de ese hijo. Sus traumas. Y sus traumas. Sus miedos. Exacto. Esa persona crece y esa persona tiene ataduras que se convierte en una persona sectaria de su propio ser. Esclavo de sus pasiones, esclavo de sus emociones. Es una persona que no sabe controlar sus emociones. ¿Ya? Es una persona que no tiene inteligencia emocional. Entonces, digamos que eso hace parte de esa programación que digamos que no le damos la libertad a la persona que se está desarrollando a que pueda, digamos, aflorar todos los dones y todo lo que vino programado desde su ADN, podemos decirlo. Porque tú dijiste algo, Dios no quiere que todos seamos iguales. Si no, nos hubiera dado la capacidad que nos da a cada uno en particular. Total. Nosotros, mira, en mi creencia que yo tengo acerca de Dios, Dios es un ser tan inteligente, que parte de su carácter divino lo puso en cada una de las personas sin parecerse a ninguna. Tú tienes un carácter especial de Dios, yo tengo otro carácter especial de Dios. Nosotros, al unirnos, a compartir, ¿qué hacemos? Nos edificamos, crecemos. ¿Me estás pidiendo matrimonio? No, no. Te quiero, pero no eres mi no, me refiero a que nosotros cuando nos unimos con personas que estamos compartiendo estas ideas, compartiendo estas líneas de pensamiento, lo que hacemos es edificar, crecemos. No, construimos individualmente y en conjunto. Por ejemplo, hoy yo estoy aquí creciendo. Tú me has hablado de una cantidad de términos que yo no manejaba y me estás dando un enfoque de las mismas, porque compartimos una misma idea, pero tú le das un enfoque y yo otro y ambos nos nutrimos de ese Exactamente. enfoque. No se trata de que, por ejemplo, yo estoy aquí y yo tengo que obligarte a que tú creas como yo creo. No se trata de eso. Se trata es que tú te alimentes de lo que yo tengo, yo me alimento de lo que tú tienes y eso nos va a permitir dar un paso hacia adelante en nuestro propósito personal. Sí. Mira, tengo algo espectacular para poder llevar esta línea de pensamiento que estamos llevando ahora. Ayer, pues tuve un día, pero eso es otro tema para otro día, pero esos días no paras, no recuerdo si comí, no comí, un día de estos de bastantes cosas, bastante estrés, bastantes reuniones, ok. Pero en la noche recibí
recibimos una invitación de un amigo que estaba cumpliendo años, feliz cumpleaños Ramiro, un amigo que es un gran amigo, pero no nos vemos casi, no tenemos mucho contacto. Esas cosas de vivir aquí en los Estados Unidos y como es aquí a veces el tema de la gestión del tiempo. Ujú. Y la verdad es que estaba tan agotado, tan cansado, que no quería ir. No quería ir, pero pues es su cumpleaños, ¿no? Y es una persona que siempre ha estado ahí. Entonces hice esas cosas que uno no quiere hacer. Y fuimos familiarmente todos y nos reunimos en un lugar muy lindo, una pizzería en Fort Lauderdale. Y estuvimos compartiendo. Pero con Ramiro, que por cierto lo voy a invitar en algún momento, pues a veces nos sentamos y tenemos también conversaciones profundas y filosóficas, ¿no? En donde él y yo tenemos visiones totalmente distintas. Pero a mí me encanta porque incluso hasta nos retamos, ¿no? Como somos tan diferentes y pensamos tan diferentes, pues esas conversaciones a mí me nutren muchísimo. No te voy a decir que terminamos contentos de las conversaciones. Tampoco Sí. que terminamos molestos porque ya somos adultos, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, pero sí esa incomodidad de poder estar al frente de alguien que piense exactamente al contrario que tú es parte de desnutrirte también. Claro. Y así hemos podido mantener una amistad. De pronto nos separamos por tiempo. Pero a lo que voy es que vino la torta, terminó esto. Y Ramiro dijo algo, nos preguntó, nos hizo a todos una pregunta. Él está cumpliendo 45 años. Yo tengo 45 años. Y estaba mi suegra de 70 y pico, su suegra de 80. Hizo una pregunta. Hizo, aquellos que tienen más de 40, ¿qué recomendarían, según ustedes, para ser feliz? Creo que esa fue la pregunta. Si no, él me escribirá y me corregirá, ¿no? Pero esa creo que fue la pregunta, que me pareció una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Que normalmente en un cumpleaños no pasa, la gente está pensando cualquier idiotez y no está pensando en eso. Sí. Pero él lo que quiso es tomar de cada una de las personas que estaban ahí o sea, cuál sería su forma después de tener 45 años o más de 40, de qué uno debe hacer para ser feliz. Nadie lo tomó en serio. O sea, la verdad, perdón Ramiro, pero nadie lo tomó en serio, ¿no? Todo el mundo estaba hablando, pero yo me aparté a pensar por unos segundos, ¿no? Y tuvo mucho que ver con lo que yo ya venía desarrollando el día anterior. Había estado en casa de una persona que le tengo mucho cariño, que lo considero. Yo nunca he tenido un mentor en mi vida real, ¿no? He tenido muchísimos, pero ocasionales Sí. o accidentales, pero nunca he decidido ir a alguien a que fuera mi mentor. Y menos he tenido la dicha de que alguien se haya ofrecido a hacerlo. Entonces tengo otro amigo, espero que esté también por aquí, autor de un libro que se llama Sweet Shop, que me dijo que un día me ofreció ser mi mentor. Y en ese momento me di cuenta que todos necesitamos un mentor en nuestra vida. Total. Y eso para mí era muy difícil porque yo no pido nunca ayuda. Yo siempre tengo que hacer las cosas yo sin que nadie me ayude. Mira como ya voy, ¿no? Enfócame, Dani, enfócame. Pero entonces en el foco era la respuesta de la pregunta de Ramiro. Pues yo decidí, resulta que había un orden. Él estaba preguntando por esa parte, como yo estaba en lo mío pensando, no me di cuenta que había un orden. Yo me colié, en mi país se dice colear. Entonces yo me paré, me fui por el otro lado donde él estaba y le dije, bueno, te voy a decir cuál es el mío. Tenía que ver con lo que había hablado la noche anterior en casa de este gran amigo, Juan Sánchez, autor de este libro de Sweet Shop, que se lo recomiendo a todos. Una gran historia de transformación. Y habíamos hablado, y no sé por qué había llegado el tema de la identidad. Y tenía días pensando en eso. Y mi respuesta a su pregunta fue, si una persona tiene más de 40 años y verdaderamente no descubre y se sienta a definir y a descubrir y a proyectar cuál es su verdadera identidad, no va a ser libre nunca y no va a ser feliz. Porque después de los 40, bueno, siempre, pero sobre todo después de los 40, tú empiezas a notar que no cumples más años, que cumples menos años y que te queda menos tiempo. Y ya pasaste por el método inductivo y deductivo, ¿ok? Y ya tienes la suficiente convicción y la suficiente experiencia para sentarte, analizar todo tu sistema de creencia y sacar todo lo que no te sirve, dejar de ser la porción que eres de tu papá y no tienes conciencia, la porción que eres de tu mamá y no tienes conciencia, y empezar a tomar, o sea, a crear la verdadera identidad que hoy eres hasta que mueras. O sea, no hasta que mueras, porque también es evolutiva, pero decidir tú. En el COVID, todo el mundo estaba pasando por miedos y ataques y problemas incluso financieros.
yo tengo que confesar algo aquí que a lo mejor después me genera problemas con el IRS, pero ese cheque de estímulo que mandó el presidente Trump, yo, pues, había muchas cosas que hacer con él en ese momento, pero yo decidí invertirlo en conocimiento. No me arrepiento, siempre tomo ese tipo de decisiones en mi vida. Aunque faltaban muchas más cosas en mi casa, sí, no te voy a decir que no me sentí un poco mal, ¿no? Porque debí invertirlo en comida. Pero decidí invertir en... Estamos... sí. No, decidí invertirlo en comunidad, perdón, en conocimiento. Y compré un curso que nunca hubiera comprado, el de Tony Robbins. Tony Robbins hizo un curso online para la gente que estaba en pandemia en un super precio. El curso cuesta más de $4,000 y tomé un curso de $1,000 y era un curso de 5 días donde hay que estar casi 5 horas conectado haciendo su curso. Él invitaba a personas. Para mí, un momento de mi vida de antes y después. Y en el pleno COVID, donde todo el mundo estaba pensando si moría o no moría, yo estaba haciendo mi cursito. Feliz con mi cursito. Y mi esposa me miraba y dijo, estás loco. Y ¿sabes? Tenemos a los hijos aquí, no sabemos qué hacer, están caminando por las paredes, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, nuestro negocio se paró, la gente se va a morir y tú te vas a poner a hacer un curso. Y, no, déjenme tranquilo, yo estoy haciendo un curso. Pero yo hice mi curso. Y lo agradezco enormemente por haber tomado esa decisión, porque en ese curso, Anthony Robbins, empezó el curso diciendo este ejemplo. Él hablaba de que si nosotros habíamos visto en las noticias, que esas personas que viven en zonas donde vienen los huracanes y las destruyen, las devastan. Y después, pues, a los 6 meses, un año, van las cámaras de nuevo, vuelven otra vez los reporteros, y otra vez ellos reconstruyeron todo y siguen viviendo ahí. Entonces, él decía, ¿alguna vez has pensado por qué esas personas siguen viviendo ahí? Y por primera vez entendí el concepto, o sea, la frase, sistema de creencia. Y él lo compara con un termostato. Él dice que el sistema, claro, por supuesto lo dice mucho mejor que yo, él es el coach de coaches y todo, y él de verdad es un tipo que expresándose increíble. Sí, impresionante. Pero para darles un resumen a mi versión, lo que yo entendí, que pues él dice que es un termostato. O sea, tu programación de cuando eras niño es como el termostato. A ti te programaron para hacer un 75 grados para acá en Estados Unidos, allá, a los que están viéndonos fuera de Estados Unidos y usan centígrados, podría ser algo así como un 25, 28 grados. ¿Sí? Te programaron por un 28 grados. ¿Okay? Tipo normal. Puede ser medio mediocre, pero normal. Entonces, esa programación es buena porque es lo que hace que tú hoy no seas indigente, ni yo esté durmiendo en la calle. ¿Okay? Con respeto de todos los indigentes, pero nuestra programación nos mantiene, o sea, como no nos deja subir, tampoco nos deja bajar, es como el termostato. Pero también esa programación hace que si la vida nos da oportunidades, nos conecta con personas y nos da oportunidades para poder crecer en cualquier área, financiera sobre todo, de desarrollo personal, etcétera, nos da la oportunidad de crecer, algo va a pasar y normalmente tu propio inconsciente te va a sabotear y te va a llevar al mismo lugar. O sea, conoces a una persona que te hace unas promesas financieras y tú crees que puedes llegar al éxito y empiezas a hacerlo, pero de una u otra forma algo va a pasar porque vas a volver a tu termostato. Sí. Entonces, ¿por qué dice Tony Robbins esto? Porque él dice que uno tiene que tomar un bate y de reventar el termostato. Que es hasta que tú no revientes el termostato y empiezas a tú ser dueño de tu nivel de vida, el que quieres verdaderamente tener, tú eres esclavo de tu programación. Otro análisis es que si cuando tú analizas a tus padres, pues tú no llegas mucho más lejos que ellos. O sea, tú llegas, si te aferras a la programación que ellos te dieron, que está inconsciente, acuérdate, tú no llegas mucho más lejos que ellos. Por supuesto que vas a llegar más lejos, porque todo padre quiere lo mejor para su hijo. Pero lo mejor que ellos pueden darte, porque es lo mejor que ellos conocen. Exacto. Entonces, normalmente tú llegas un poco más allá, pero nunca mucho más allá. Eso me acuerda a un relato que está un pollito, diciéndole a la mamá gallina, y le dice, mamá, este corralcito es el mundo, ¿cierto? Y ella le dice, no seas tonto, mire. Lo saca del corralcito y le dice, mijo, el mundo es este gallinero. ¡Wow! Me encanta. ¿Ves?
Nunca lo he visto tan fácil. Tengo media hora de ustedes escuchándome y él lo dijo en 2 minutos, 1 minuto. Me encanta. Es más, te lo voy a robar, no me empezó a usar en mi clase. Esa es una de las, eso es como Chopin, que le pertenece a todo el mundo. Exacto. Me encanta. Entonces, claro, este sistema de creencias de Tony Robbins en este curso, claro, fue muy bueno. Él dedicó 2 días a transformación personal, 1 día a transformación de finanzas y 1 día a transformación de negocio. No, 3 días a transformación personal. Invitaba, es el mejor curso. Más, todos los años lo hago. Todos los años me pierdo 5 días. Y yo tengo un amigo que una vez estuvo conmigo, fue mi socio, es un gran amigo de la infancia, fuimos socios brevemente. Y me agarró en esos momentos del curso, ¿no? Entonces yo estaba haciendo el curso con él. Claro, Tony Robbins usa PNL y te dice que salte y que aplaude. Yo me siento un poco tonto haciendo eso en tu casa. No, y esa hace parte de la programación. Eso es la programación de él. Sí, exacto. Él te está programando, o sea, te desprograma una parte y te programa otra en la que él necesita que tú tengas. Entonces, esa programación, entonces, y pararte, aplaudir, y no sé qué más, y no sé qué más. Y él decía, esta es tu religión, esta es tu secta, me decía él. Y siempre lo recuerdo porque es cierto. O sea, pero claro, sin fanatismo. O sea, yo tomo lo mejor, yo ubico la programación y si se supone que me está ayudando a no estar programado más y a yo tener mi propia programación, a decidir mi programación, no debes dejar que ninguna otra programación entre en ti. O sea, tú puedes disfrutar de unas creencias religiosas basadas en conexión espiritual sin que esas creencias religiosas te definan o te programen. Porque básicamente tú admiras a Jesús y la historia de Jesús porque Él hizo algo que nadie hizo en esa época del mundo. Y hasta donde creo yo, discúlpame mi falta de conocimiento teológico, pero más nadie ha hecho. Él hizo algo que, o sea, su vida, su trayectoria, sus palabras, sus pensamientos, su resurrección, etc., más nadie lo ha hecho y por eso lo admiras. ¿Ok? Si Jesús hubiera hecho exactamente lo mismo que José y hubiera sido un poquito más allá de José, hola, estamos grabando, pero pasa, bienvenida. Más que José, pues Jesús no tuviera la importancia que tiene en la vida. Entonces ahí va a la nueva, volvemos al principio. Es nuestra particularidad lo que de verdad nos define. Y esa particularidad viene de nuestra propia, escuchen esto, propia identidad. Que estás muy lejos, y la mayoría de nosotros estamos muy lejos de tenerla. Porque los que somos más rebeldes y que nunca acatamos las normas, las reglas, pues estamos más cercanos a esa identidad. Pero los que no, pues ahora les falta un gran camino, a nosotros también. Sí, claro, claro. Y te voy a dar otra prueba. Lo mismo pasa con la medicina. ¿Por qué la medicina no funciona? Porque la medicina trata a todos igual. ¿Y qué nos dijo el COVID? Dando ese ejemplo. Pues unos murieron y otros les dio una gripe. Otros murieron y otros no les dio ni gripe. ¿Sí? Y si analizas tu sistema, las bacterias que tienes en tu tracto intestinal, o sea, todo lo que es tu microbiota, que hay un documental en Netflix que se los recomiendo que se llama como gut, como tripas, ¿no? Algo así en español debe ser, y intestino debe decir la palabra. Ese documental es impresionante, te dice que la gente, o sea, tu personalidad no está solamente ligada a esto que te estoy diciendo emocional, sino que también depende de la flora bacteriana que tengas en tu intestino. Puedes sufrir de depresión, puedes sufrir increíble, entonces por eso le dicen el segundo cerebro. Ya voy a dejarte hablar, Dani. Para terminar mi idea, a los más de 40, es un mensaje para todos. Y es un mensaje que me di a mí mismo en el espejo, ¿no? No crean que lo estoy dando de que ya lo conseguí, no, es algo en el que yo estoy trabajando y lo estoy observando. Piensa, pregúntate si tú de verdad eres dueño de tu identidad o si tu identidad es de alguien más. Pregúntate también si tú de verdad controlas la persona que eres o eres lo que alguien más te está haciendo controlar. Y si es así, entonces define tu propia personalidad. Defínela. Aunque el mensaje esté lleno de ruido alrededor, pues eso significa que te tienes que concentrar más en él. Porque cuando las cosas se ponen difíciles hay que ponerle más atención. Tienes que buscar quién eres, qué te gusta.
No, para hacer dinero no tienes que vestirte de traje. Y lo peor es, y lo mejor es que estamos en el mejor momento del planeta Tierra para eso. Porque se quitaron las caretas. Exacto. Ya no hay verdades absolutas. Y Dani, te dejo hablar porque sé que ya hemos estado, no sé cuánto tiempo tenemos. No, de hecho, tú tocaste un tema y que hablaste de Jesús, pero dijiste una frase muy importante, la admiración hacia Jesús. Ya. Digamos que en mi trasegar en esta vida, digamos, de investigar mucho, tú lo dijiste, Jesús fue una persona que hizo lo que no había hecho otro ser humano. Que es más, en su tiempo fue rebelde porque revolucionó un sistema religioso. ¿Sí? Que de hecho, lo que tú dices de la admiración, eso fue lo que a mí me llevó a creer en sus hechos y también en la investigación de conseguir, digamos, qué dicen los textos, por ejemplo, tomando partes de la Biblia, los textos bíblicos en su idioma original, qué quiere decir esto, hacer una investigación profunda, porque parte de los mensajes de Jesús era que investigáramos, profundizáramos sobre él, ¿sí? Entonces eso te da un concepto más diferente a lo que te puede decir una religión, ¿ya? A lo que te puede decir un engañador a hablarte de dinero, que sí, que tal, que venga, deme su dinero acá, que yo se lo voy a multiplicar y todo eso. Y nosotros, como estamos programados principalmente a hacer caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros como niños, el no hacer caso era la consecuencia de no hacer caso era ver un lado negativo de nuestros padres que no nos gustaban. Y nosotros desarrollábamos el temor de que si no hacíamos caso, el amor de nuestros padres no iba a estar en nosotros. Y como nosotros como niños siempre somos dependientes de nuestros padres. Y sobre todo el amor de que exactamente. Entonces los padres, entonces nuestros padres, digamos que ellos dentro de ellos hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. Claro. ¿Sí? Hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. Entonces, nosotros partimos de esa programación y que nosotros ya, digamos, crecemos de que nosotros buscamos a quién admirar. Nosotros siempre buscamos a quién admirar. Nosotros siempre buscamos en quién creer. ¿Ya? En quién inspirarnos. Y en quién inspirarnos. Entonces, yo personalmente me inspiré en Jesús. Porque, digamos que leí digamos, los textos de la Biblia, su persona, sus enseñanzas, ¿ya? Y eso fue algo que me impactó mucho y que me llevó a mí a abrirme espiritualmente y decir, quiero conocer a ese Dios, quiero conocer a esa persona que hizo lo que hizo, ¿ya? Y que si tú lo estudias bien, es una persona que está invitando a que nosotros conozcamos a Dios, a que nosotros abramos nuestro corazón, a que nosotros no nos vayamos por un sectarismo de aislarnos de los demás, ni tampoco de montar dictadura de hacerle creer a la fuerza a los demás, sino de que nosotros con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, les enseñemos a las personas y que las personas puedan crecer en su propósito. Dani, nunca pensé que esto iba a terminar hablando de religión. Me encanta. Y te voy a hacer una invitación y les hago a ustedes también a que le pongamos un nombre a esto y lo hagamos de vez en cuando. Así sea por Zoom y lo transmitimos ahí. Claro. Porque Dani vive lejos y te agradezco mucho haber estado aquí hoy. Sé que tenía muchas cosas que hacer y pues nos dio este regalo, este tiempo. Pero todos los invito a que pronto sigan las redes de Dani. Viene algo muy bueno. Este señor tiene mucho que dar. Se vienen mucha publicidad, así que vienen cosas muy buenas para él. Síganlo, estén pendientes de las redes. Pero te invito a hacer algo
por lo menos una vez cada 15 días, Sí. una vez a la semana, una vez al mes, pero que hagamos esto porque mira hasta dónde vamos. Ujú. Y yo sé que tenemos que terminar, ya te tienes que ir. Por ahí pasó su esposa, ya vámonos. Y bueno, aquí todo el mundo está haciendo dinero, negocios y nosotros estamos aquí filosofando. Así Sí. que ya nos va a tocar. Aunque esa ir es a la parte realidad, importante de la vida. salir del gallinero que estamos ahorita Sí, sí, y total. volver. Pero no puedo irme sin decir esto porque hoy me siento con apertura de poder contar cosas que muy pocas personas saben de mí, ni siquiera mis grandes amigos. Y es que yo, y voy a tratar de decirlo en la menor cantidad de palabras posible. No me las cuentes, pero van a ser la menor, créeme. Yo tuve una crisis religiosa. Y la tuve porque mi familia es muy católica. Muy católica. Mi abuela era muy católica. Toda mi familia era muy católica. Y mi mamá era católica por programación, pero también en teoría era católica. Aunque también tenía otras curiosidades, ¿no? Y pues veía cosas metafísicas, Connie Méndez. Y mi mamá, le mando un hermoso abrazo y bueno, ya no está conmigo, pero fue una de mis grandes maestras. Ok, pero si ustedes alguna vez vivieron por casualidad en Venezuela, en la ciudad de Caracas, en un área que se llamaba Santa Mónica, y iban a una iglesia por los 80 con el padre Angulo, o sea, así se llamaba el padre, nunca lo podré olvidar, por esto que les voy a contar. En esa iglesia él hacía las preparaciones para comunión, para la primera comunión. Y yo, pues bueno, era un niño curioso, sí, muy preguntón, fastidiosísimamente preguntón. Y le agradezco a mis padres enormemente que nunca me quitaron eso de seguir preguntando, ¿no? Y yo me imagino que se llenaban de, ahorita que tengo 2 hijos, se llenaban de paciencia para seguirme respondiendo. Qué fastidioso, pero ¿Por qué? les agradezco muchísimo que lo hayan hecho, porque gracias a eso, pues sigo siendo curioso. Y la curiosidad me ha llevado a una cantidad de lugares. Y por ahí en mi país dicen que se puede ser chinazo raro, pero sí, es que la curiosidad es así. Es aventura. Pero en fin, el padre Angulo, yo estaba haciendo mi primera comunión como niño bueno. Uno se disfraza de niño bueno cuando va a la iglesia. Se disfraza, yo estaba disfrazadito. Entonces iba en mi preparación de padre. Pero tú estás enamorado de una niña muy hermosa que tiene por casualidad el mismo nombre de mi esposa ahorita, pero no es la misma. Se llamaba Natalia. Estaba enamorado de esos primeros amores que cuando ella se acercaba yo no sabía qué decir, no sabía qué, ¿sabes? No, me quedaba como que paralizado. Y ella estaba haciendo la primera comunión conmigo. Eso me mantenía muy motivado a ir a la iglesia y hacer la primera comunión y sentarme cerca de ella. Pero en un momento me dejé llevar por la historia de este padre español, mayor. Me dejé llevar por la historia de este padre. Y me dejé llevar por la historia de Adán y Eva. Y estaba contando la historia de Adán y Eva. Pero antes de eso habíamos visto los pecados adicionales, los capitales y otros tipos de pecados. O sea, otros tipos de pecados dentro de la iglesia. Y entre ellos habíamos analizado, él había analizado el incesto. Y bueno, cuando yo estaba pensando, te voy a decir la verdad, casi toda la comunión estaba pensando en Natalia. No, La veía y la tenía cerca y estaba así, babeado. Pero de repente la historia de Adán y Eva me llamó la atención porque todo el mundo hablaba de ella, pero él la estaba contando, ¿no? Y escuché la historia y al final él dijo, ¿alguien tiene una pregunta? Y yo sentí una oportunidad de que Natalia me viera. Sí, claro, de lucirte. De lucirme. Me va a ver. Entonces levanté mi mano. Muy inocente, te lo juro, muy inocente. Nunca tuve otra, porque siempre yo fui un niño así gordito, medio gafito, así, siempre fui así, inocentón. Y levanté mi mano, lleno de valor, ¿no? Levanté mi mano y él le dijo, sí, padre, una pregunta. Pero si usted habló del incesto y Adán y Eva eran hermanos, ¿eso no era incesto? Wow. Me hizo pararme, me humilló delante de todos, diciendo, bueno, pero tú eres bruto. No, ya ni me acuerdo qué dijo, no es importante tampoco. Me humilló delante de todos mis compañeros de clase, pero particularmente delante de Natalia. Claro. ¿Sabes qué eso? Claro. Después me botó de la primera comunión. Me hizo irme de la primera comunión y me sacó. O sea, si alguna vez ustedes, yo creo que nunca han escuchado a nadie que haya sido expulsado de la primera comunión. Yo fui. Y si ustedes alguna vez a alguien le contaron, y por ahí estaban en Santa Mónica, en Caracas, en Venezuela, por los 80, no me acuerdo qué año, que alguien, bueno, ese era yo. Ese gordito era yo, el que botaron de la primera comunión era yo. Pero yo tenía que caminar a mi casa. Ese fue uno de los caminatas más duras que yo he hecho en mi vida, porque como yo le explicaba a mi mamá y a mi abuela, sobre todo, que era súper católica, Claro. que a mí me habían votado.
Y yo me iba preguntando, llorando, me iba preguntando, ¿qué hice mal? Si lo que yo tenía era una duda. El resumen, dije que era un resumen, pero entonces pasa el tiempo y pasa un año casi. Y bueno, yo me volví, o sea, el rumor de toda mi familia, todas mis tías religiosas, o sea, el que votaron de la religión, que habrá preguntado, pero todo mi papá es medio mala conducta y no estaba con mi mamá, entonces igualito el papá, mala conducta y tal, etcétera. Mi abuela con mis tías usan su influencia en el padre, donaciones, etcétera, y logran darme una nueva oportunidad. ¿Sí? Y el padre me decide aceptar. No me acuerdo si fue ese mismo año o el año siguiente. Me decide aceptar. Y regreso a la oportunidad. Y la oportunidad sobre todo de no quedar tan mal con Natalia. Me encantaba, Natalia está enamoradísima. Y además me acuerdo de su cara ahorita que hablo, que cuento esta historia. Y entonces, bueno, me siento en la iglesia, regreso a la iglesia, por supuesto todas las miradas, ¿no? Todo el mundo mirándome. Y él me dejó al lado de él. Yo era el que llevaba la hostia, que no me dejaba hablar. A pagar penitencia. No me dejaba hablar, no me podía mover, no podía pensar. Y para mí, que pues, buen gordito, me daba pena pararme frente al público y que todo el mundo me viera, sobre todo a esa edad. Él me puso ahí todo el tiempo y me usaba de ejemplo, pero no me dejaba hablar. Y al principio tuve una pequeña resistencia, ¿no? Quise volver a decir algo o irme, pero en ese momento lo vi y dije, claro, para poder ser aceptado y para evitar problemas, que tú lo dijiste, el amor de mis padres, ¿no? Debo no pensar, solamente repetir. Y sí, me aprendí mi credo, mi Padre Nuestro, y todas me la aprendí. Pero no hay, por muchos momentos, por supuesto, obviamente, después de que salí de la primera comunión, nunca más quise ir a la iglesia del Padre Angulo. Pero ahora le doy lo agradezco impresionantemente y donde quiera que esté el Padre Angulo, pues de verdad le agradezco muchísimo por haberme hecho pasar eso en ese momento, porque me despertó una curiosidad que nadie en mi entorno tenía, porque empecé a cuestionar. Y como tenía esa crisis religiosa donde no podía entender que para yo poder adorar a Dios y ser parte de Dios, no tenía que pensar, no tenía que tener pensamiento crítico, no tenía que opinar, tenía que solamente repetir lo que me decían. Entonces, desde muy temprana edad, 17, 18 años, comencé una crisis religiosa. Pero la crisis religiosa vino en cuanto a curiosidad. Bueno, hay otras religiones, porque te lo juro que no lo sabía. Hay otras, sí. ¿Y cómo son esas otras? Entonces empecé, a través de la lectura, a aprender de otras religiones. Una vez me atreví, fue un templo Krishna, de Hare Krishna, que había cerca de mí. Y así, pero después de descubrí la lectura de Deepak Chopra, y Deepak Chopra tiene un libro de Jesús, donde le di una oportunidad más a Jesús, porque en teoría en ese momento pues lo veía como él y la religión. Le di otra oportunidad a Jesús. Gracias a Deepak Chopra entendí muchísimo de la historia de Jesús. Por supuesto, es contada por él, ¿no? Nadie en realidad tiene los detalles, pero me encantó. Eran épocas del Código Da Vinci, eran épocas de... Entonces empecé a generar, pero después leí el libro de Buda de Deepak Chopra y de Mahoma de Deepak Chopra. Y empecé a darme cuenta que había muchas similitudes en las religiones. Que por ejemplo, la mamá de Siddhartha Gautama, que es el primer Buda, se llamaba Maya, Maya era María, y había más o menos similitudes en las historias de estos profetas. Igual Mahoma tenía Fátima, pues en ese momento, y etcétera. Entonces había ciertas similitudes en la historia. Y en este momento, y eso me generó una curiosidad grande. Tuve la oportunidad de ir a China al templo del Dalai Lama y poderme sentar con un monje budista a hacerle preguntas. Tuve la oportunidad de sentarme con un hinduista y con sus polidioses y poder sentarme a hacerle preguntas. Y eso generó una curiosidad en mí que en este momento te podré decir que en qué creo. Y lo hablaba con un amigo ateo. Yo le decía, es que el concepto de que tú seas ateo es decir que Dios existe. Y él me decía, ¿cómo tú me dices eso? Y claro, cuando tú dices que algo no existe, pues rápidamente le estás diciendo que existe. Porque al tú decirme no existe, Dios no existe, pues automáticamente está dando sí, exacto, exactamente. Lo que pasa es que lo que quiere decir es que Dios no existe como a ti te dijeron que era, o lo poco que tú aprendiste, pero como el ejemplo del gallinero. Cada religión tiene su propio mundo y tienen su propia... Tuve la oportunidad de ir a Marruecos y me senté con el guía y fuimos a una mezquita y me senté con el guía y el guía nos empezó a hablar de todas las cosas positivas que tiene la religión islámica. En todas las religiones hay fanáticos, locos,
etcétera. Pero lo bonito de la religión islámica y cómo se ayudan entre ellos y todo el proceso. Y de verdad, si me preguntas en este momento en qué creo, pues creo, respeto, tengo un gran respeto por todas las religiones del mundo, por todas las personas, con todas las creencias, pero creo en todo. Si me preguntaras a mí y yo pudiera ponerme en el lugar de Dios, yo no mandaría un solo Mesías a un solo lugar en un solo momento del mundo cuando nadie hablaba el mismo idioma, no había internet, no había celulares, no había comunicación y era imposible que ese mensaje llegara. Yo mandaría muchos Mesías a distintos lugares. ¿Y sabes cuál historia me fascinó? La historia de los Rastafaris, de Jah y del príncipe que peleaba con leones y hablaba con los animales. Esa historia me pareció espectacular. De Etiopía, que nunca fue conquistado, y Italia lo intentó. Y al final conseguí un placer en poder nutrirme de todos, porque al final todos tienen algo hermoso, tienen un buen mensaje. Todas las religiones tienen un buen mensaje, que es en realidad la cultura, que volviendo al tema inicial, en realidad es la cultura que conecta. Pero luego viene la dogma, viene la doctrina y viene el tema de que todo el mundo quiere ser igual y que todo el mundo se tiene que vestir igual y que todo el mundo tiene que pensar igual. Y bueno, todavía me falta, de la que menos sé es de la judía, ¿no? Pero he tenido oportunidades de conocer personas y les he hecho preguntas, pero sí es la que en mi camino de curiosidad me ha conseguido menos información, o sea, o ha sido más hermética para mí. Tengo mucha curiosidad de ella, ¿no? Y bueno, si alguien pues quiere compartir conmigo información de esa, contigo ahorita tengo una gran amiga mía que se casó con alguien judío y se convirtió en judío y ella más o menos me da algunas ideas. Pero creo que todas tienen su grado de verdad. Sí, es que mira, yo, por ejemplo, te digo particularmente, yo también, digamos, me he leído también libros de budismo, ya. Hay un libro que es muy, te lo recomiendo, el Tao Te Ching de Lao Tse. Sí, es como un filósofo chino. Y de los lamas y el Tripitaka, bueno, el Tripitaka que es el de Buda, ya, el Corán. Y resulta que dentro, digamos, de todos, sí, todas las religiones tienen o tienden a tener una base en sí, digamos, buena, positiva, de paz, de amor, de digamos, un crecimiento intelectual, o sea, dependiendo espiritual, espiritual, ya, pero digamos que en ciertos también son como muy, hay cierto límite, porque vuelvo y te repito, las religiones que en un concepto que digamos que yo pude desarrollar de tanto investigar también, porque yo también fui muy curioso, y es los métodos que el hombre usa para acercarse a la divinidad, pero nos encontramos con ciertos límites que no nos permite llegar a ese umbral donde nosotros queremos llegar, de conocer a ese Dios. Entonces, Dios lo que sí hace es abrir camino para que nosotros, que es imposible llegar a Él llegue a nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces, en mi relación personal, lo considero como una relación con tu Dios. propio camino. Es mi propio camino. Un camino que yo, por ejemplo, le digo a la gente, yo le invito a que conozca a Dios, que lo conozca. ¿Por cómo? Dándole la oportunidad de que se acerque. Ya. Pero digamos que no entro en un tema dogmático, no entro en un tema de voy a aislarme porque es que no hay que contaminarse porque es que esta persona tiene mal y esa persona o sea, nosotros simplemente escuchamos, esa persona se va a ir para el infierno, uy, pecador, o sea, nosotros somos agentes morales responsables, ¿sí? Que nosotros en nuestro camino tenemos que obligatoriamente, eso hace parte de nuestra vida, tener un encuentro con Dios. Bien sea en la etapa de niño, en la etapa de adolescente, en la etapa de adulto, en la etapa de viejo, pero todos en esta tierra tenemos una cita con Dios. ¿Sí me entiendes? Ahora bien,
parte de querer conocer a Dios es darle el lugar que Dios se merece. Te pongo un ejemplo. ¿Tú has escuchado a la gente decir, Dios o el universo te den esto, o Dios o el universo? Dios no es lo mismo que el universo. Y la gente tiende a confundir eso. Te lo voy a explicar. Tú creaste ese reloj, lo hiciste, funciona perfecto y todo. ¿Tú eres ese reloj? Obvio no. Ese reloj que tú tienes ahí en la mano, colocando el ejemplo de que tú lo creaste, tiene muchas funciones, funciona perfectamente, da la hora, da el clima, si quiere, habla, pero tú no eres ese reloj. Ese reloj necesitaba la inteligencia de alguien para desarrollarlo, pero esa inteligencia no es ese producto. El universo es un producto, el universo es una creación, y el universo no es las estrellas, el sol por allá. El universo es todo lo que observamos. Todo esto que está aquí, en la tierra donde nosotros estamos, es el universo donde Dios nos puso a nosotros con un propósito específico para cada uno. Entonces, nosotros, teniendo el entendimiento principal de que Dios no es el universo, vamos a tener como consecuencia la curiosidad de querernos, de acercarnos más a Dios y que Dios se acerque a nosotros, y vamos a tener el funcionamiento del universo a nuestro favor, porque ya conocemos cuál es la categoría de cada cosa. Abro un debate, pero lo dejo para el siguiente episodio porque ya se nos ha ido el tiempo, pero igualmente abro un debate aquí. Si yo creé el reloj, pero yo no soy el reloj, entonces Jesús tampoco es Dios. ¿Y por qué sigues a Jesús? ¿Y por qué sigues lo que Él dijo? Si es exactamente el mismo ejemplo, y lo pongo más interesante para esos que nos están escuchando. Okay. La teoría de las teorías. Pues todo es una teoría. Cuando empezó en la vida, las personas, los primeros seres humanos empezaron a buscar explicación. El cerebro necesita buscar explicación. Y los primeros dioses fueron el sol, fueron la luna, fue el mar. Porque con lo que yo no conozco tengo que darle explicación. Y eso se trata de la teoría de las teorías. Y ahí es donde nace la filosofía. Vienen los dioses romanos y vienen todas esas espectaculares historias que el ser humano puede crearse en esa búsqueda de explicaciones cuando no tienes respuesta. Entonces, mi resumen de mi historia, ya abrí el debate. Sí, ¿Okay? ya, Vamos a continuar ese debate. Claro, para claro que la sí. gente quede, porque la gente quede. Sí, ya abrí el sí, debate. porque ya. Y está bueno. Sí, está bueno. Pero ahora voy a hacer la conclusión de mi historia, ¿no? Me conseguí con Osho en mi camino. Y leí muchos libros de Osho y me encanta su filosofía. Y decidí que en mi camino las filosofías me fascinan. Por eso mi cuenta se llama Filósofo Digital. Las filosofías de vida las comparto. Una de las que más me enamoró, creo en todas las filosofías, no en una, en todas las filosofías de vida, que pues si te pones a pensar pueden ser una máxima expresión evolutiva de la idea que empezó este programa, o este podcast, o no sé cómo se va a llamar, con tu concepto de las ideas, y después lo llamamos cultura, que se puede evolucionar en una filosofía cuando ya llega, a mucha gente la comparte y la gente, puede ser, también eso es otra cosa que le dejamos para el próximo. Pero entonces, creo en las filosofías de vida, pero no creo en la religión, en ninguna religión, las respeto profundamente, pero no creo en ellas porque creo que son control por miedo, tú lo dijiste. Te controlo para que hagas siempre lo mismo, para que no tengas pierdas el amor de tus padres. Qué coincidencia que es exactamente lo mismo que pasa en tu casa, también pasa en Dios. Ese Dios malo, tirano, que viene a castigarte. Exacto. Entonces también hay algo que después vamos a seguir hablando. Entonces, creo en las filosofías de vida, no creo en las religiones, las respeto profundamente. Sí, claro. Creo que el proceso espiritual es un camino de cada quien y que cada quien no es comparable con otro. Yo no puedo tener tu mismo camino espiritual porque no viví lo mismo, como la microbiótica, como el COVID no me mató y lamentablemente mató a tanta gente. Pues yo soy único y creo que todos somos únicos, como lo era Jesús, y se atrevió Jesús a ser único y a sacar un mensaje de único cuando todo el mundo era igual. Y él aprendió, y lo mismo hizo Siddhartha incluso cuando fue Gautama y después antes de ser Buda, y lo mismo hizo Mahoma. Entonces, para solamente dar 3 ejemplos,
creo que nosotros tenemos que ser auténticos, que debemos, porque estamos en un momento en donde ya todas esas doctrinas se han roto. Todos esos paradigmas se han roto. Nosotros podemos sentarnos aquí a hablar y si lo hubiéramos hecho en los 70 estuviéramos presos o estuviéramos perseguidos por fanáticos religiosos. ¿Sí? Estamos hablando de lo que nos provoca y tenemos un medio. A lo mejor no ve nadie, a lo mejor me ve alguien, una tía, no sé, alguien por ahí. Pero estamos aquí hablando, usamos a la tecnología. Estamos en el mejor momento del mundo para tú ser realmente quien quieres ser tú. Y que va a provocar eco. Y que va a provocar Sí, eco. pero al final todos los caminos conducen a algún lugar. O sea, tú puedes irte por el camino religioso y vas a tener una vida espectacular. Y puedes irte, depende del grado de curiosidad y de hasta dónde quieras tú profundizar. Porque a medida que aprendo más de algo me doy cuenta que menos sé. Claro. Solo sé que no sé. Exactamente. Para despedir, ahí tienes las cámaras. Ya les prometo que hasta aquí llegó. No, sí, no, y queda el debate picante porque pienso que ese tema es extenso, es profundo y hasta interesante compartirlo porque pues es desde el punto de edificarnos, de aumentar el conocimiento, porque de eso se trata, de crear, de generar, digamos, más conocimiento, porque nosotros venimos a este mundo es a eso, venimos a crecer, venimos a desarrollarnos. Y que te reten. Claro. Si a todo lo que tú dices te dicen que sí. Claro, sería como lo que, exacto, sería como lo que discutimos inicialmente, la programación de que todos somos iguales, ya, somos iguales ante la ley, ante una constitución que determinó cómo es la vida en sociedad, para que, digamos, tengamos derecho y todo eso, etcétera. Pero como seres humanos todos tenemos nuestra particularidad. Y hasta dentro de la ley, porque si no pregúntale a O.J. Simpson si todos somos iguales. Sí. Pero dale, sí, termina. Sí. Y esto es lo lindo de encontrarse de hecho, era algo que se me había olvidado, y es que cada pensamiento es un universo, y encontrarme con tu universo, ya, y mirar todo eso que hay allá en tu pensamiento, que hay en mi pensamiento, y esto hace que tu universo, tanto el tuyo como el mío, se expanda. Ya. Estoy de acuerdo. Ya, que se expanda. Y al final no tenemos que pensar igual, es más, no debemos pensar nunca igual, de eso se trata. Exacto, de eso se trata, de que nosotros podamos, ya digamos, tener una cosmovisión más amplia de lo que es la vida, de lo que es el propósito, de lo que es el crecimiento espiritual, porque hay una parte que dice que este cuerpo envejece, eso está en la Biblia, este cuerpo envejece, pero el espíritu va a estar siempre vivificándose, va a estar siempre en crecimiento. Entonces, de eso se trata es de que nosotros en nuestro caminar nos encontremos con personas que se alimenten de nosotros y nosotros alimentarnos de ellos. De romper, digamos, paradigmas de esa persona y se rompan paradigmas de mi persona. ¿Sí? Porque parte de lo que se trata en un momento como cuando uno debate, cuando uno conversa, tú de pronto te encuentras con un pensamiento mío y tú dices, caramba, yo no lo había pensado así. Ahí se rompió un paradigma. Entonces ya tienes expansión. Ya te expandes. Ya tienes un concepto más amplio de lo que es la vida, un concepto más amplio de lo que es el universo. Y bueno, esto es, a mí me apasiona mucho esto. Igualmente. Me apasiona mucho esto, el filosofar, porque es que pienso que eso es parte fundamental del crecimiento espiritual. Y si nosotros crecemos espiritualmente, también tenemos un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros alimentamos el conocimiento, vamos a tener las bases para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Porque una mente que navega en la ignorancia va a estar sujeto a las programaciones que nosotros estamos hablando y no va a alcanzar su propósito. Y la idea de nosotros estar en este mundo es para nosotros llegar y alcanzar nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno. ¿Sí? Entonces, me despido. Me gustaría que antes de despedirte le dieras a los que nos vieron o no nos vieron o se quedaron dormidos, que se despierten, le dejas un consejo rápido. Yo también lo voy a hacer. Pero primero quiero hablar de que
La novena revelación fue un libro que cambió mi vida. Muy pocas personas lo han leído porque no es fácil de conseguir, pero la novena revelación fue un libro que cambió mi vida y me dio muchas respuestas a esa curiosidad que yo tenía. Después de la novena revelación, quiero también compartir que no hay que dejar de hacer preguntas. Es difícil para una persona aceptar que no sabes, porque una de las cosas que te enseñan es que tú debes saberlo todo, sobre todo cuando llegas a cierta edad. Pero en el momento en el que dejas de preguntar, empiezas a involucionar o empiezas a morir. Porque para mí el concepto de muerte es en el momento en el que te quedas sin propósito, en el que te quedas, en el que nada te sorprende, en el que no te quieres levantar en la mañana. Y ahí es donde empiezas a marchitarte, creo que sería la palabra. Entonces siempre hay que preguntar. No te dé pena preguntar, no te dé pena indagar. Y cuando te consigas con cosas que rompen con todo lo que te habían dicho toda la vida, investiga más. Y al final toma tu propia decisión. Pero recuerda que quien va a tomar tu decisión es tu identidad. Entonces, revísatela. Revisa que sea tuya, revisa que tus decisiones sean tuyas y no sean de tus padres, de tus abuelos o de quien sea que haya estado en tu vida. Y al mismo tiempo, no le pases esos miedos a tus hijos. Sé creador de software libres que puedan ayudarlos a ellos a experimentar y a crecer. Y si estás en otro país y estás criando hijos en otro país que no es el tuyo, recuerda que ese mundo y esas costumbres que tú tuviste y que marcaron tu vida, no son las de ellos. Entonces, esmérate por ser el creador, el ingeniero programador de software que los permitan llegar muy lejos y no que los permitan esconder la cabeza. Así quiero despedir que no sabemos cómo se llama todavía, agradecer por ustedes por su atención y dejar a Dani con el último mensaje y consejo. No me gusta la palabra consejo, pero mensaje. El último, sí, reflexión, mensaje, inspiración que le puedas dar. Gracias, Dani. No, gracias a ti, Manuel. No, y la verdad es que estos espacios son importantes porque hay muchas personas que necesitan de pronto una voz que les ayude a tomar ese impulso de querer hacer algo. Eso es como cuando nosotros éramos niños, muchos de los que son de nuestra generación, cuando nos íbamos a nadar a un río y nos daba pena tirarnos al río o nos daba miedo y teníamos que esperar a que el más valiente del grupo se lanzara para llenarnos de valor y podernos nosotros lanzar y descubrir lo emocionante que era eso y ya perder el miedo y hacerlo ya cuantas veces quisiéramos. Entonces, nosotros venimos a este mundo con un propósito y es importante nosotros conocernos a nosotros mismos, ¿sabe? Tratar de nosotros, como dijo Manuel, de preguntar, pero importante preguntarnos, porque muchas veces las preguntas que nosotros nos hacemos en nuestro interior nos van a ayudar para nosotros exteriorizar todas esas cosas que nosotros tenemos guardadas, que por programación no hemos podido sacar a flote. Entonces, muchos temores se van a romper cuando nosotros nos preguntemos quiénes somos, para qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito, porque yo creo que tu propósito no es vivir en silencio. Tu propósito no es hacer cosas en las cuales en tu corazón tú sientas que no estás feliz, no estás siendo contento. ¿Ya? No es un propósito querer hacer cosas alimentando un capricho, alimentando un placer. Porque apréndanse esto. El querer y el poseer te produce placer, pero el dar te produce felicidad. Entonces, más nosotros preguntarnos quiénes somos y para qué prepararnos para nosotros brindar todos esos tesoros que Dios puso en nuestro corazón para compartirlos con los demás. Porque parte de nuestro propósito es que las personas crezcan con todo lo que nosotros venimos desde nuestro nacimiento. Entonces, quiero invitar a todas las personas que escuchan, ven este podcast, a que reflexionemos y busquemos principalmente ese ser que nos dio la oportunidad de estar aquí. Y si nos dio la oportunidad es por un propósito grande, no es por algo mínimo, no es por algo que
repetitivo como si fuéramos unos robots, autómatas sin sentimientos, sin conocimiento. No, hay que preguntar, hay que preguntar, hay que saber el porqué de las cosas. Eso es lo importante para nosotros, para nuestra vida. Y y si nosotros tenemos hijos, no frenarles ese porqué, porque eso es lo que les va a permitir desarrollar su carácter frente a la vida. Los hijos de nosotros no son nuestros, son personas a las que nosotros usamos como puente para que llegaran a este mundo y puedan enfrentarse y cumplir el propósito que ellos tienen desde su nacimiento. Entonces, les mando un fuerte abrazo, gracias a Manuel por este espacio, y pienso que ya para terminar es que busquemos también la paz interior. Todo lo tenemos nosotros adentro. No busquemos afuera, busquemos adentro. Cuando nos preguntamos por qué nos sucedieron ciertas cosas que nos frenan, por qué el temor a hablarle a una persona, por qué el temor a salir y caminar 20 metros después, lejos de la casa, porque pensamos que siempre estamos en peligro, porque tenemos muchos temores. El porqué de nuestros temores, el porqué de nuestra rabia, el porqué de nuestras iras incontroladas, y empezar a descubrir, y cuando nosotros nos preguntemos eso, vamos a hallar la respuesta, porque está dentro de nosotros. Y Dios está esperando que le preguntemos, porque Dios no es un Dios dogmático al que nosotros hacemos una pregunta y nos va a castigar porque preguntamos. No, Él está esperando con todo el amor de darnos todas las respuestas que nosotros le queremos hacer, porque esto se trata de una relación, con nuestro espíritu, una relación con nuestra vida para que nos podamos desarrollar de la manera correcta. Recuerden a Darwin, ¿sí? Porque venimos a evolucionar y evolucionen todos los días. Como les despido siempre en mi filósofo digital, muchas gracias a ustedes, Homo sapiens, y recuerden que somos Homo sapiens porque pensamos, no porque imitamos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por dedicarnos el tiempo. Si algún día necesitan hacer un resumen, no nos llamen, no sabemos resumir, ¿ok? No somos de esos que resumen. Y gracias a Power Up Podcast Channel por darnos esta oportunidad, este espacio, este canal para llegar a ustedes a través de su canal de YouTube, sus demás redes. Y bueno, también momento de publicidad, pronto pendiente de lo que trae Dani por ahí, que está muy bueno, conjuntamente con Power Up Podcast Channel, Filósofo Digital. Síganme en todas mis redes, el Filósofo Digital en Instagram y el Filósofo Digital en todas las demás redes. Y por último, pues bueno, sigan a Power Up Podcast Channel. Programación de este tipo de personas que quieren mejorar, superar, cambiar, evolucionar, caras reales, historias reales, cosas reales. Eso está pasando en Power Up, porque en Power Up se le da poder a tu voz. Así que dale poder a tu voz hoy y pues únete no solo a la comunidad, sino también decídete a pararte aquí. Tienes 30 minutos de contenido gratuito donde te puedes venir aquí a hablar de lo que tú quieras y salir en nuestras redes, porque todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día y tenganme paciencia que tengo que pararme a parar allá, porque hoy estamos sin operador. Pero gracias Dani. Gracias, Manuel. Es un honor, un placer, de verdad. Para mí también. Me encanta esto y bueno, pendiente de todo lo que vamos a tener para ustedes pronto. Gracias.